Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un programa de Sanamente donde siempre buscamos explorar los rincones de nuestro ser interior y entregar algunas herramientas para que podamos vivir un poco mejor, más tranquilos, más interconectados entre nosotros. Hoy tenemos una conversación para hablar justamente de esa conversación en nuestra cabeza, el discurso interno. ¿Qué rol cumple? ¿Cómo funciona esa voz? ¿Cómo nos afecta? Para esto estaremos con Francisco Aboitis, académico y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencias NeuroUC. También vamos a conocer más sobre cómo ha cambiado la forma en que nos relacionamos, tal vez más amorosamente en la era digital. Esto y más en este programa que comienza ahora. ¿Se han hecho ustedes la pregunta de qué es la moral? ¿Les importa el tema? ¿Uno nace con una moral o te la enseñan, se aprende a lo largo de la vida? Algunos creen que la moral es innata, que al venir al mundo ya tenemos ciertas claridades sobre lo que es bueno y lo que es malo. Para otros son más bien normas que se aprenden durante nuestras relaciones, en nuestros vínculos sociales, durante la crianza. Constanza Pérez exploró esta pregunta y nos cuenta en la siguiente nota. Recién llegados al mundo con apenas unos meses de experiencia, las guaguas representan la versión más novata del ser humano, frágil, curiosa e inocente, una etapa en la que aún nos falta mucho por aprender. Pero, ¿qué pasaría si incluso en estos primeros meses de vida, cuando algunos apenas comienzan a gatear o balbucear, ya existiera una noción básica de lo bueno y lo malo? ¿Una especie de moral innata? Cuando nosotros hablamos de moral, estamos hablando de normas, estamos hablando de emociones, estamos hablando también de procesos sociales que se crean en conjunto y que nos permiten distinguir entre lo que es correcto y lo que no. ¿Okay? Por ejemplo, nos permiten distinguir qué le hace daño a otro, qué le puede ayudar a otro y también nos permite, obviamente, tomar decisiones en relación a esto. Habitualmente cuando hablamos de moral innata, nos referimos no necesariamente a juicios o pensamientos morales complejos que requieren un desarrollo cognitivo un poco más avanzado que un niño chiquitito no tiene, pero nos referimos a cierta disposición con la que sí nacemos a colaborar con otros y a preferir a quienes muestran conductas de colaboración, de apoyo y conductas prosociales que se llaman positivas y que favorecen el bien común. La idea de una moral innata genera debate. Diversos estudios han intentado observar si las guaguas muestran una inclinación temprana hacia comportamientos prosociales. Uno de los más conocidos es el de Karen Wynn y Paul Bloom, quienes observaron cómo reaccionaban guaguas frente a personajes animados. Algunos ayudaban a otros, mientras que otros obstaculizaban su camino. El resultado fue llamativo. Poco más de la mitad mostró preferencia por los personajes considerados buenos o serviciales. Otros, como el de Tomasello y Warneken, identificaron que las guaguas desde los 18 meses ayudaban a otros cuando necesitaban asistencia para completar una tarea. Y habla justamente de cómo niños chiquititos que no son capaces de emitir juicios morales propiamente tal, porque no tienen el lenguaje, no tienen el desarrollo cognitivo, sí son capaces de desplegar conductas que nosotros consideraríamos como moralmente positivas porque son aquellas que favorecen la coordinación en grupo, la colaboración, etcétera, y que son necesarias para nuestra supervivencia como especie. Estas acciones de comprender, por ejemplo, cuando alguien le está haciendo bien o cuando le están haciendo mal,
se ha explicado como uno de los pilares de la ética, digamos, de la cognición moral, que tiene que ver con la compasión. O sea, el niño no entiende la moral como la entendemos los adultos, pero sí como que puede sincronizarse con el que está sufriendo el dolor. Tú puedes encontrar, por ejemplo, distintos potenciales evocados, actividades cerebrales que se distinguen entre los que son buenos para empatizar o para comprender al otro versus otros que tienen dificultad. Un grupo de investigadores en 2024 evaluó a 1.018 niños de entre 4 y 10 meses en los 5 continentes a través de experimentos similares a los de Bloom y Wynne. Los resultados no fueron absolutos. El 49% de los bebés prefirió a los ayudantes sobre los obstaculizadores y el 55,85% a los personajes que empujaban hacia arriba un objeto inanimado en la condición no social, en lugar de hacia abajo. Los autores concluyeron que la evidencia sugería que el tamaño del efecto es más débil y no confirmaba la idea de las preferencias prosociales de las guaguas. La cognición moral hace referencia específicamente a procesos cognitivos más superiores, procesos cognitivos mentales que a la base tienen componentes como evaluar acciones, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice? Inferir acerca de estados mentales, por ejemplo, ¿qué puede pasarle al otro con esto que yo hice? ¿O por qué hice lo que hice? Y en la medida en que las personas vamos creciendo y desarrollando nuestras habilidades cognitivas, podemos ser capaces de involucrarnos en reflexiones morales más complejas. Entonces, en la medida en que las personas avanzan y pueden tener la educación y la estimulación necesaria, pueden llegar a tomar decisiones o reflexionar sobre juicios morales independiente de quién sea, independiente del beneficio que yo tenga. Algo que comparten los expertos es que las guaguas no nacen con una cognición moral como la de los adultos, sino que ésta se desarrolla y complejiza a medida que van creciendo. Que tú tienes una noción de compasión, un cierto sentido de la justicia, de la igualdad de repartición de lo que sea que tengas, ¿ya? Y que eso es básico y sobre eso tú puedes modificar, digamos, las convenciones sociales. Todos nacemos con estas habilidades sociales y en la medida en que vamos creciendo y la cultura, el entorno, la crianza, la familia, el colegio van moldeando estas habilidades para generar estos procesos cognitivos con mucha más fuerza. Aunque existen algunas predisposiciones al nacer, la crianza sigue siendo un pilar relevante en el desarrollo y la formación de una moral compleja. Son las experiencias, las reglas sociales y culturales las que cimentarán los pilares de nuestra vida en sociedad. En los momentos de descanso real, no hablo del scroll en la pantalla, ¿verdad? Ciertas áreas del cerebro incrementan su actividad. Eso permite que a veces entremos en contacto con nosotros mismos, la introspección, la posibilidad de divagar en la mente y permitir esos saltos que no entendemos bien cómo se organizan, ¿no? El factor del lenguaje cumple un rol importante porque a través de él hacemos algo así como un repaso. Se va consolidando en la manera en que nos hablamos. ¿Se han dado cuenta ustedes que se hablan a ustedes mismos? ¿Que hablan con ustedes mismos? Esto resulta un factor muy relevante para fortalecer la memoria. Queremos profundizar sobre esto, sobre el rol de ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y para eso hoy estamos con Francisco Aboitis, académico y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencias NeuroUC, que se ha dedicado a estos temas en distintas instancias, en sus libros y en sus investigaciones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Quisiera partir, tu ruta, no sé si tiene esa linealidad, pero de alguna forma parte en la preocupación por la conciencia y de pronto deriva en esto del cerebro que habla, el cerebro hablante, cómo nosotros desarrollamos el lenguaje, para qué desarrollamos el lenguaje, para finalmente tratar de mirar cómo es esa voz, cómo se constituye y cómo nos afecta. La voz interna que tenemos. La voz interna. Claro. Y entonces lo primero que me gustaría preguntarte es algo muy general, que es...
¿Por qué es importante que nuestro cerebro hable y que nosotros nos hablemos a nosotros mismos? Claro, mira, bueno, primero que nada, nosotros tenemos lenguaje, al contrario de todos los otros animales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta capacidad de establecer discursos y narrativas. Y estas narrativas pueden ser narrativas como las que nos estamos contando ahora, pero también pueden ser narrativas internas. Tal como tú dices, cuando uno está descansando, en el cerebro se activa una red muy específica, que es la red por defecto, que se llama, una red de áreas cerebrales interconectadas, que lo que hacen es involucrarte en cosas como la introspección, como lo que se llama en inglés el mind wandering, cuando tu mente empieza a divagar. Y tenemos una cápsula de la red neuronal por defecto en Sanamente que podemos activar. Ya, perfecto, súper bien. Entonces, esta red por defecto existe en todos los animales, y su rol en los últimos pocos años se ha visto, porque primero todo el mundo se preguntaba, ¿para qué está esta cuestión? ¿No es cierto? Y resulta que es esencial para el fenómeno de la consolidación de memorias y para el ensamblaje de las memorias. Porque la memoria es como un Lego, ¿tú te das cuenta o no? Es como, o sea, tú tienes una memoria, imagínate una torre de Lego, pero esta memoria se desarma y después se vuelve a armar cada vez que tú la reactivas y no siempre es igual. Entonces, la red por defecto está involucrada en ese proceso, en el proceso de rearmar y reconsolidar memorias. Es como que limpiar el closet de la memoria de tanto en tanto. Claro, y la memoria se va deformando a medida de lo que tú vives, y por eso que las memorias nunca son fotografías de lo que pasó. No son confiables los recuerdos. Muchas veces no lo son. No sé si Los tú viste la película Rashomon de Akira Kurosawa, el ejemplo perfecto. Hay... la red neuronal por defecto da la impresión de que la usamos cada vez menos a propósito del estilo de vida que hemos desarrollado. Estoy haciendo una declaración sin ningún fundamento de datos. ¿Es eso así? Es sin ningún fundamento de datos, pero estoy de acuerdo. Creo que se ha investigado muy poco eso. Pero de hecho yo creo que toda esta exposición a pantallas interfiere con todos los ritmos naturales del cerebro. De hecho, esta red por defecto, uno entra en estos estados de disipación mental, por así decirlo, relativamente periódicamente a lo largo del día, incluso cuando uno está hiperconcentrado. Porque, o si no, digamos... Porque lo necesitas. O sea, que terminarías agotado. Es una respiración del cerebro. Claro, es como si tienes el limpia, vas manejando en una lluvia muy intensa y necesitas un limpiaparabrisas que te limpie el parabrisas, porque si no, no ves. Claro, pero de hecho terminamos muy agotados. O sea, no está documentado que usamos menos la red que activamos menos la red neuronal por defecto por no hacer nada, pero sí está documentado el impacto de las pantallas, tanto en la memoria como en la atención, y también uno mismo, o sea, no necesitamos ser científicos para darnos cuenta cómo quedamos después de una cantidad de tiempo de scroll, digamos. Efectivamente. Y el cerebro tiene ritmos a distintas frecuencias, y este fenómeno del scrolling afecta a todos estos ritmos. Entonces, o sea, lo que te quiero decir que no está documentado es que no sabemos todavía las consecuencias así como más causa-efecto mucho más claras. Claro, específicas de esta actividad, pero sí sabemos que nuestros cerebros se sincronizan con los celulares, etcétera, etcétera. Y eso obviamente va interfiriendo con el funcionamiento. Algo que también tú has investigado es el impacto de cómo nos hablamos. Estoy diciendo todo de forma muy sencilla, pero yo misma estoy en distintas circunstancias, me equivoco y digo, ¡qué tonta! Internamente, o loudly, digamos, hacia afuera, ¿no? Y esa manera en que nos hablamos, muchos investigadores dicen que es muy aprendida y que tiene que ver con cómo te hablaron a ti también cuando eras niño. Bueno, en gran medida, sí. Pero también en el presente tiene un impacto fuerte en la cantidad, que incluso a nivel químico, qué químicos secretamos, y cómo esos nos afectan en nuestro estado del ánimo y lo demás. ¿Puedes profundizar? Sí, claro. Lo que pasa es que... Bueno, el lenguaje nos sirvió para llegar a ser la especie que somos, ¿no es cierto? Porque nos pudimos comunicar, armar civilizaciones, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje tuvo este lado B que dices tú, que es que el lenguaje se internalizó. Y pasó este lenguaje a
tomar, o por así decirlo, esa es la hipótesis que tenemos nosotros, de que capturó en el fondo este sistema de la red por defecto, este sistema de divagación mental, y lo empezó a guiar para articular una narrativa acerca de nosotros mismos. Y entonces nosotros nos vamos contando una historia de nosotros, una historia narrativa, una historia articulada, ¿te das cuenta? A lo largo, y esto parte a los 7 años más o menos en el niño. Y el niño va construyendo su historia en base a este habla interna. Es tremendamente importante porque además tú te das cuenta, el habla interna puede ser muy positiva. Oye, estoy bacán, qué buena la hice, qué sé yo, que esto, que lo otro, podrías ir para allá, me gustaría estudiar medicina, no sé, ¿te das cuenta? Pero también puede irse al lado B, nuevamente, que es... todo me sale mal, todo lo me hago sale mal, pésimo. no valgo para nada, todo anda mal. Entonces, esa bifurcación es tremendamente importante en el desarrollo del niño. Lo interesante es que a medida que avanza la ciencia, más sabemos que las cuestiones no son fijas, ¿no? Antes uno se sentía como condenado o por sus genes, o por su carácter, o por lo que fuera. Era como, no, es que incluso está esta frase muy poco recomendable para todos los que están intentando una pareja hoy día, como así me conociste, así soy, esto es lo que hay. Sí, claro. Ya, como, punto, se acabó. Y sin embargo, la neurociencia nos ha demostrado una y otra vez que hasta el último día de nuestra vida tenemos una posibilidad de amasar esa forma, ¿no? Y también nuestras narrativas. ¿Has podido tú estudiar el impacto de reconfigurar esa narrativa en nosotros mismos de manera consciente? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Nos acabamos de ganar un proyecto que se llama INARA, Investigación y Innovación en Niñez, Adolescencia, Resiliencia y Adversidad. Y una de las cosas que vamos a hacer con este proyecto, que es un proyecto de centro de interés nacional muy importante para el país, es precisamente estudiar la posibilidad de cómo los niños pueden desarrollar narrativas positivas en condiciones de adversidad. Ese es nuestro proyecto para los próximos 10 años, espero que sea así. Igual ya hay algunos avances en esa misma línea sobre el impacto de la voz interior. No, por supuesto que sí. De hecho, la voz interior, como te decía, es un arma de doble filo. Puede ser muy útil y muy positivo cuando es usada en un marco optimista, por así decirlo. Ahora, algo que es difícil, a propósito de lo de las pantallas, de la falta de tiempo que parecemos tener, porque también también es a veces es una ilusión, ¿no? En qué uno ocupa el tiempo te hace creer que en realidad no tienes tiempo para nada. Claro. ¿Podríamos decir que pensamos menos en nosotros mismos y en nuestra autoconciencia o en nuestro trabajo cultural, como personal, digo yo, de lo que lo hicimos alguna vez o lo hacemos mal? Lo digo porque parece que termina siendo muy relevante, al menos darte cuenta que tienes una voz, para luego poder hacer algo con ella. Claro. Mira, yo creo que la voz interna nos afecta, como te decía, de dos maneras, donde tú puedes ir a buscar una solución a algo o puedes sencillamente recaer. Y esa bifurcación es la que estamos tratando de abordar nosotros. Claro, pero para ir a buscar la solución yo tengo que saber que tengo una voz. Sí, digo como que... Sí, mira... No es tan sencillo No saberlo. es tan sencillo. Básicamente, el niño descubre que tiene su voz alrededor de los 7 años, como te digo, pero en la historia yo creo que nosotros o sea, el celular nos interfiere con todo esto, y estamos pasando cada vez menos tiempo con nosotros mismos. Y esto, por supuesto, interfiere con el proceso de esta voz interna. Y lo peor es que puede inducir discursos internos, sobre todo en las redes sociales, ¿no es cierto?, que pueden ser positivos o negativos. Y yo creo que eso, más allá del tiempo que pasamos, que todavía tampoco lo exploramos demasiado bien. Hay personas que pasan 8 horas al día con la pantalla. Obviamente que ese tiempo se podría pasar, ¿no es cierto?, en un estado de reposo y articulando una voz interior que te haga cuentos acerca de ti mismo. Pero pasan ahí pegados y eso se va perdiendo. Hay algo que
ya sabemos por los estudios que han aflorado, o sea, sabemos, por ejemplo, que los niños que desde más temprano entran a las pestañas tienen impactos en su autoestima. Ya hay varios estudios que han ido avanzando alrededor del mundo y de hecho son los que han sido utilizados para prohibir los celulares o el uso de ciertas aplicaciones en particular. Claro. Pero tú, sabiendo todo lo que sabes, ¿cómo te tratas a ti mismo? No quiero saber si te tratas bien o mal, lo que quiero decir es cómo te haces una rutina a ti mismo para generar una especie de antídoto a estos tiempos. Es súper buena pregunta porque yo no sé cómo lo hago. Mira, yo creo que primero que nada yo uso harto el celular, lo uso mucho para trabajar y para estudiar también, ¿no? Porque estoy metido en páginas de internet que son científicas fundamentalmente, entonces paso metido en eso. Entonces estoy ilustrándome, entre comillas, a través de eso. Pero y también, como buen científico, paso con la voz interna haciéndome preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, que es lo que hacemos todos. Hasta en la ducha nos estamos haciendo preguntas y de esa manera también llegamos a encontrar problemas que son importantes y qué sé yo. Pero mira, yo no tengo una disciplina exacta para eso. Yo creo que a mí en general lo que me mueve es la motivación. Que estoy motivado por saber más, por la curiosidad, etcétera, etcétera. Y uso las pantallas en la medida que me permiten acceder a esta curiosidad que tengo yo. Mucho más allá de estar sin hacer nada mirándola. Es que creo que es difícil, como nosotros llegamos a vivir a coexistir con esta tecnología sin que hubiera pasado por la FDA, por decirlo, en el fondo, sin que nadie hubiera dicho, mira, estos son todos los efectos secundarios, estos son todos, porque no lo tratamos como, no nos dimos cuenta de lo que era, de alguna manera. Eso suele pasar con todos los avances tecnológicos. Entonces, estamos viviendo el experimento en tiempo real. Exacto. Y eso hace que muchos de nosotros sintamos una cierta como angustia, ansiedad de cómo, sobre todo, proteger a los niños. Y protegernos a nosotros mismos en algún nivel para poder estar disponible, para no perder, por ejemplo, la memoria, etcétera. Entonces, avanzaba un poco en esa línea. Si pudiera descremar tu respuesta, entonces la respuesta es: usa el celular para algo, no lo uses para nada, no lo uses de compañía. Y en el caso de los niños, como tú dices, también hay estudios hechos donde la exposición a, digamos, a tecnología, en el fondo, seamos más generales, puede llegar a ser muy positiva en los niños siempre que sea supervisada por algún adulto bien preparado, por supuesto, que no sea el papá que le dice ya ponte a mirar la cuestión mientras yo puedo hacer otra cosa, ¿te das cuenta? Pero la tecnología supervisada como herramienta de aprendizaje y educativa, por ejemplo en Corea del Sur, ha dado resultados muy buenos. Entonces, todo depende de cómo lo hagas y si acaso tienes un objetivo concreto en el cual a través del cual lo quieres hacer. No es la tecnología de niñera en el fondo, es la tecnología siempre con alguien más. Exacto, con alguien más que está básicamente preocupado de que tú, digamos, tienes una buena preocupación acerca de ti. Claro, que no es exactamente el uso más masivo. Quisiera volver sobre el punto del lenguaje y diría que otra de las grandes transformaciones a las que estamos asistiendo es como a la pérdida del lenguaje. Sí. Hemos encontrado ciertos caminos más cortos para hablar, como todas estas cosas que, sobre todo las personas más jóvenes lo hacen mucho, de juntar palabras, de achicarlas, etcétera. ¿Estamos perdiendo algo de lo humano? Tú que has estudiado tanto el lenguaje, en la medida que perdemos el lenguaje. Estamos comunicándonos de otra manera. Definitivamente nos estamos comunicando de otra manera. Todos los lenguajes evolucionan. Acuérdate que partimos con el indoeuropeo y se desarrolló en distintos lenguajes. Alguien podría decir que el indoeuropeo degeneró en el latín, porque el indoeuropeo era otro. Digamos, el lenguaje está, en la esencia del lenguaje está el cambio. Está el cambio y vamos a seguir cambiando cómo nos comunicamos. El punto es si acaso este cambio significa un empobrecimiento de tu estructura mental, ¿ok?
Y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. La comunicación a través de las pantallas, a través de los chats y todo eso, cada vez nos usa con menos términos. El vocabulario ha disminuido muchísimo, yo creo que sobre todo en los niños a través de esto. Leen poco, entonces el vocabulario disminuye también. ¿Y por eso un antídoto sería leer, por ejemplo? Sí. El que lee no se aburre. Eso es lo que le digo a mis niños. ¿Ah? Claro. Cuando compites le dices a tus niños mientras te... Claro. Me encantaría avanzar ahora sobre el problema de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia parece un deseo como para muy elitista, para muy pocos, ¿no? O una preocupación que solo algunos podrían tener, los filósofos, las personas que trabajan mucho su espiritualidad. Y sin embargo, la conciencia es un rasgo distintivo de los seres humanos, y que también parece ser una especie de escape a los males de los nuevos tiempos. ¿Cómo tu estudio de la conciencia y tu preocupación por la conciencia toma esta pregunta? Claro, lo que pasa es que, primero que nada, el tema de la conciencia, nadie entiende bien lo que es la conciencia. Y tampoco el cerebro, te dedicas a puras cosas incomprensibles. De hecho, la cantidad de teorías que hay acerca de la conciencia te demuestra que todavía no sabemos bien cómo es. Sí, cómo funciona. Pero yo creo que un elemento fundamental de nuestra conciencia son estos estados donde estamos con nosotros mismos. Ahí es donde tenemos una conciencia de nosotros. Porque cuando estamos ejecutando algo, cuando uno va manejando, está en otra, ¿te das cuenta? O estás jugando fútbol, pero cuando estás ahí tranquilo, ahí es donde tú te encuentras con tus recuerdos y empiezas a manipular tus recuerdos, como yo te decía. Y eso yo creo que es lo que hace tu conciencia. Sobre todo tu conciencia autobiográfica, la conciencia de ti mismo, de que tienes una historia. ¿Te das cuenta que es esencial? Porque en el fondo ese es el que eres tú. Puede que no sea cierta. Muchas veces no. Yo creo que la mayoría de las veces no es exactamente la entre comillas, real. Pero sí es algo que te da identidad. Y que eso es esencial. Ahora, esa conciencia, por lo mismo, es tremendamente importante mantenerla protegida. ¿Cómo? Protegida, primero, en base a... a la falta de exposición, sobre todo en los niños. Falta de exposición a estímulos de tipo nocivo. Por eso que las redes sociales yo creo que son tan nocivas. Porque ahí empiezan a darse círculos donde empiezan a correr sentimientos negativos muy profundamente. Y eso impacta, ¿no es cierto?, precisamente en este mecanismo que tenemos de armar estas memorias, generar nuevas memorias, planificar el futuro, etc. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Otro problema que es tremendamente importante es la adversidad psicosocial que viven muchos niños de Chile. Y por último, el cuidado materno o paterno de los niños, o sea, que no estén abandonados. Chuta, es bien profundo. ¿Es solo a los niños a los que tenemos que proteger o tenemos que cuidarnos a nosotros mismos? No, nosotros también. Lo que pasa es que los niños son el futuro. Entonces, y son mucho más, tal como hablábamos antes, son mucho más prácticos que nosotros y mucho más susceptibles y es mucho más determinante si tú actúas en un niño que si actúas en un adulto. Y por lo tanto, sobre la base de todo lo que ya se ha investigado y las distintas medidas que se están tomando en el mundo, ¿cuál sería un protocolo que tú recomendarías de cuidado con los niños? Que no tengan acceso a las pantallas, que lo tengan pero poco, que lo tengan ¿a qué edad? ¿Tienes una medida tú? Claro, esa es una... tiene que primar el sentido común. Yo creo que tiene que haber el menos común de los sentidos, sabemos. Que es el menos común de los sentidos. Pero tiene que haber un acceso, como te decía antes, que sea supervisado por los adultos y el problema es que muchas veces los adultos no tienen interés en supervisar. Los padres o las personas que cuidan a los niños. Ya, pero ¿qué regla le pusiste a tus hijos? No, mi señora es la que pone las reglas ahí. ¿Qué regla le puso tu señora? Tienen horas de uso del celular. ¿Desde qué edad? Desde los... bueno, es que ellos empezaron a usar el celular alrededor de los
12 años. Claro. ¿Ah? Primera cosa. ¿Ah? Y segundo, tienen horas, un número de horas que está permitidas en el celular. ¿Ah? Lo que pueden hacer, obviamente, es estudiar. ¿Ah? Todo esto, pero para eso está el computador en la casa que pueden hacerlo. ¿Mm? Sí, hasta aquí vamos bien, son más o menos las mismas reglas que tenemos nosotros. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación en Sanamente. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Es un tema que nos preocupa todos los días de nuestra vida. Tenemos todos hijos de distintas edades e incluso después de los 12 termina siendo una cuestión muy preocupante porque aparte es una etapa muy, muy frágil, ¿no? La etapa de la adolescencia donde lo que el resto opina es tan relevante para la construcción de uno mismo y además no solo un celular viendo lo que el resto opina, es como... a veces una tormenta perfecta, pero volvemos sobre la pregunta también de las otras cosas, de los antídotos que nos permiten transitar en estos tiempos con un poco más de paz. Así que los invitamos a una pausa en la que pueden estar con ustedes mismos en vez de revisar el celular. Volvemos. Probablemente ustedes conocen a alguien, una pareja, que se haya conocido gracias a Tinder u otra aplicación de citas. Tal vez si no se encontraron en una red social tipo Instagram. Lo cierto es que las redes sociales y el mundo digital se ha convertido en uno de los principales lugares para que muchas personas puedan encontrarse con otras nuevas y poder entablar nuevas relaciones. ¿Cómo la era digital ha cambiado el amor y nuestra forma de relacionarnos? Este es el fenómeno que estudia la socióloga sueca e investigadora del Instituto Francés de Estudios Demográficos, Marie Bergström, quien expuso en la última edición de Congreso Futuro. Pudimos hablar con ella y nos cuenta más en la siguiente cápsula de experta. Las nuevas tecnologías, en muchos aspectos de nuestras vidas sociales, han tenido un gran impacto en la intimidad y relaciones íntimas. En muchas formas, lo primero es que hemos visto que cambian la manera en que las personas se conocen. Las aplicaciones de citas se han transformado en una forma muy común de conocer a parejas casuales, pero también a alguien como tu esposo. Conocerse por aplicaciones de cita, por supuesto, es muy distinto a conocerse en persona. Haces un perfil de ti mismo y no tienes a la otra persona presencialmente. Es una experiencia completamente distinta. Debes venderte a ti mismo y tratarás de encontrar a una pareja en base a tus criterios. Hay grandes cambios si vemos cómo las relaciones se formaban hace 20 o 30 años atrás. Antes veíamos que los jóvenes tenían menos parejas sexuales. La mayoría de ellos tuvo su primera relación sexual con su esposo o esposa. Tuvieron una pareja y con ella entraron a una relación seria. El gran cambio que hemos visto en las décadas recientes es que las personas tienen más parejas y hay distintos tipos de relaciones. Tienen un par de relaciones, pero además estos nuevos tipos de estas, como amigos sexuales, amigos con beneficio, casi algo. Cuando las personas entran a una relación hoy en día, ya han tenido otro tipo de experiencias. Esto significa que quizás ya saben lo que quieren y que también han tenido experiencia sexual. Esto, por supuesto, cambia la relación de pareja. Las citas en línea vienen con muchas promesas que nutren las esperanzas de las personas. Si hay mucha crítica o debate sobre las aplicaciones de cita, creo que también viene con mucha decepción de las personas porque lo que ellos buscaban no lo encontraron allí. Hay que considerar a las aplicaciones de citas como solo una forma de conocer nuevas personas. No necesariamente significa que vas a conocer a tu pareja, pero tendrás la oportunidad de descubrir a otro ser humano. Hay que verlo como una plataforma, es una visión mucho más realista de adentrarse a ello. Te hará conocer a nuevas personas y luego verás si uno es el indicado.
Llega este momento de los puntos de encuentro, donde buscamos compartir algunas ideas, iniciativas, cualquier posibilidad, cualquier ayuda, cualquier herramienta para que podamos de manera más fácil encontrarnos, armar una comunidad, cuidar a otro, ¿no? Y por lo mismo nos parece imposible empezar este segmento sin sintonizar emocionalmente con lo que está pasando en el sur de nuestro país. Por supuesto, todos hemos estado acompañando lo que ha ocurrido para muchas de esas familias que han sido afectadas por los incendios. Queremos mucho agradecer a quienes han trabajado y siguen en terreno acompañando a las víctimas y están tratando de avanzar en las reconstrucciones. Enfrentar una catástrofe como la que hemos visto es traumático, es traumático de ver, mucho más de vivir. Y por eso hoy queremos compartir algunas recomendaciones para saber qué hacer y cómo podemos cuidarnos en momentos de crisis y catástrofes. La Cruz Roja chilena preparó una guía que entrega algunas sugerencias sobre qué hacer ante un incendio, como evidente, tratar de mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades, comunicarse con familiares y amigos, darse tiempo para procesar la situación, hablar con personas de confianza y en caso de sentir emociones que pueden ser realmente abrumadoras, buscar ayuda profesional. Todo esto que les acabo de decir puede sonar obvio, pero ante el trauma y ante la dificultad, las personas no hacemos ni las cosas lógicas ni las cosas obvias. Por eso también queremos proponerles que si van a acompañar a otros, eviten minimizar el dolor de otras personas y siempre más bien validar la emoción que está viviendo otro, escuchar con respeto, promover el autocuidado y activar las redes de apoyo. En situaciones como las que estamos viviendo durante estos días, es necesario recordar que tenemos que cuidar también nuestra salud mental, la salud de forma integral. Por supuesto, cuidar nuestro cuerpo, estar a salvo en ese sentido, pero enfocarnos luego en todos los impactos que este tipo de circunstancias también tiene en nuestra salud emocional. También queremos compartir con ustedes lo que hace la Fundación Encuentra tu Lugar, una organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad y trabajan por espacios que sean más accesibles, entregar información clara sobre los derechos y la formación de jóvenes como agentes inclusivos. ¿Qué es ser un agente inclusivo? Son jóvenes que lideran proyectos que llevan a comunidades educativas, empresas y territorios, entregan información sobre discapacidad e inclusión a través de acciones muy específicas, participan activamente en el trabajo que hace la Fundación. La buena noticia es que se abre una nueva convocatoria. Para postular, primero deben acceder a la página web encuentratulugar.cl o a su cuenta de Instagram @encuentratulugar.cl, donde van a ver un formulario. Si pasan esta etapa, van a ser convocados a una entrevista personal para luego avanzar en el proceso. Las personas interesadas tienen hasta el 31 de enero para postular para ser agentes inclusivos. Si quieren más información, pueden ir al sitio web encuentratulugar.cl. Queremos dejarlos con un estudio sobre la renuncia silenciosa. ¿Saben lo que es? Es el fenómeno laboral donde las personas se empiezan a desvincular emocional y psicológicamente de su trabajo, cumpliendo solo con el mínimo indispensable de sus funciones. Esto, por supuesto, tiene consecuencias, no solo lo obvio, que es como para el lugar donde uno trabaje, para su productividad, sino en cómo nos sentimos en el trabajo. La edición 2025 del estudio de Laborum reveló que el 69% de las personas trabajadoras en Chile afirma darlo todo en su empleo, lo que significa un aumento respecto a 2024, donde apenas un 61% tenía esa actitud. Las nuevas cifras también indican que el 25% declara hacer lo mínimo indispensable versus el 30% del año pasado. El estudio analiza cómo especialistas en recursos humanos y personas trabajadoras perciben su nivel de compromiso con el trabajo, las causas de este fenómeno, que es conocido como renuncia silenciosa, y las conductas que influyen en la motivación, en la satisfacción
y en el desempeño. En esa misma línea, las razones entre quienes reconocen comportamientos asociados a la renuncia silenciosa son en un 40% porque no se sienten valorados. Como todas las personas nos pasa eso, ¿no? En distintas escalas, en las relaciones amorosas también, y bueno, en el trabajo de la misma forma, ¿no? El 16% percibe que un entorno laboral tóxico es el que provoca esta actitud y el 14% por falta de motivación. Es muy interesante ver cómo finalmente las relaciones entre las personas, la capacidad de ser realmente vistos, ser vistos también significa que me vean que yo ya cumplí una cierta capacidad, un cierto desempeño y necesito tal vez un nuevo desafío, una nueva ventana. Son muchas las exigencias que tiene el mundo del trabajo hoy a propósito de las grandes transformaciones, pero una es mantener involucradas a las personas. Y eso, por supuesto, es una tarea bilateral de la que cada uno también tiene que hacerse cargo. O sea, jefes atentos, empáticos y cercanos, no sé si son los que abundan. Por lo tanto, hay que pedir, ¿no? Pedir para poder mantenerse involucrado y tener sentido, porque cuando estamos en un lugar donde nada tiene sentido, la vida se vuelve muy, muy aburrida. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hola, soy Francisco Melo, soy actor. Y cuando tengo esos días o esos momentos como de tristeza que no tienen una lógica inmediata, sino esa sensación de tristeza que de repente abraza el corazón, hay que ser honesto, no es fácil. Yo encuentro que no es fácil. Yo creo que con el tiempo uno va encontrando ciertas herramientas. Yo creo que ahí está la gracia, creo yo. Descubrir cuáles son tus herramientas para poder soltar ese abrazo apretado al corazón que lo comprime. ¿Cuáles son las instancias en las cuales yo soy capaz de distraer a mi cabeza? Que yo creo que está directamente relacionado. Entonces, llámese la música, llámese la lectura, llámese la actividad, el salir, dejar de mirarse a sí mismo y estar en un loop más bien negativo, sino tener la posibilidad de que entren nuevos estímulos que de alguna forma te ayuden a conectarte con el presente. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Las canciones de Rosalía de su último disco a mí me ayudan mucho a desconectarme. Jorge Drexler es otro también que recurro. Calle 13, cosas muy raras. Por eso, yo creo que uno tiene la libertad de ir descubriendo, no instalándose, no hay que ser rígido, hay que ser lo suficientemente abierto con uno mismo, de quererse uno mismo, de regalonearse, de permitirse nuevas experiencias. Y en eso me ayuda. De repente aparece una canción que no conozco y la pego y la escucho. Y cuando estoy mal voy y la busco. Me ayuda, me desconecta. El teatro en general, una de las herramientas fundamentales tiene que ver con actuar en presente. No estar ni en futuro ni en pasado. O sea, yo no puedo actuar pensando en qué fue lo que hice mal o qué bien me salió la escena anterior, y menos pensando qué es lo que me toca hacer ahora. Uno tiene que trabajar en presente, actuar en presente. Que no es fácil, aunque parezca raro, pero no es fácil. Porque uno tiende a conectarse con los pasados y los futuros. Y en ese sentido, las conexiones que uno tiene, generalmente vinculadas con la tristeza, con esas sensaciones de angustia, tienen que ver con hechos pasados o hechos futuros, no con presentes. Y el presente es mucho más amable con uno mismo. Y esas instancias, la música, una película, la naturaleza, el deporte, te ayudan a conectarte a ese momento presente que es bastante, liberador para esos momentos.
Las emociones, los sentimientos tienen esta naturaleza como acuosa, ¿no? Tal vez es fácil identificar el enojo, pero otras cosas a veces son un poco físicas, lo sentimos como una incomodidad, nos cuesta nombrar lo que nos pasa. Y es que clasificar los sentimientos no es sencillo, pero existe una herramienta que se llama el termómetro de las emociones que podría ayudar. ¿Quieren conocer más? Aquí tenemos la siguiente animación. Antes de irnos les queremos dejar una recomendación para los que necesitan algún apoyo o orientación en temas de salud mental. La mayoría de la gente que conocemos probablemente es un teléfono de Salud Responde, 600-360-7777, y la opción 2 es un teléfono del Ministerio de Salud donde puedan encontrar información sobre distintos temas relacionados con la salud, incluyendo la orientación psicológica. Además, a raíz de la contingencia nacional les queremos dejar una línea telefónica que habilitó la Municipalidad de Concepción para entregar contención emocional a la comunidad que está afectada por los incendios. El teléfono es +569-416-400-24. La atención estará disponible entre 8 y 8 de la noche, así que quienes se sientan convocados por esto, por favor, no duden en llamar, porque todos necesitamos sentirnos parte de algo más grande y que alguien está ahí para apoyarnos. Nosotros nos despedimos de este programa de Sanamente, siempre dejándoles la invitación abierta para que puedan ver todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales, pero también en el siguiente capítulo que vendrá por suerte en el futuro. Y mientras tanto, que no olviden la posibilidad de apoyar, de preguntar por alguien que pueda estar necesitando su ayuda. Hoy son miles y miles de personas a lo largo del país y por lo mismo nunca estamos libres de la posibilidad de ayudar a alguien. Nos vemos pronto en otro capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.